Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de la unidad número 2 sobre el agua. Ahora vamos a ver las aplicaciones clínicas. Con este video concluimos la unidad número 2, ¿va? Entonces, vamos a analizar a grandes rasgos, no vamos a profundizar en ninguno. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas que se le pueden dar al agua? Alguna de estas, pues obviamente sabemos que el agua la vamos a utilizar para la dilución de diferentes medicamentos, en sueros, para la hidratación. Esto es como lo obvio, ¿verdad? Pero hay otras aplicaciones clínicas que también se le dan al agua. En otros países, aquí en México no está tan conocido este tema, pero bueno, vamos a verlo. Uno es la balneoterapia. La balneoterapia utiliza las aguas minero-medicinales como agentes terapéuticos, con propiedades derivadas de, obviamente, la riqueza mineral que tiene y que estas van a ser absorbidas por la piel en las aplicaciones externas o por ingestión, es decir, o te sumerges o por el consumo. En el tratamiento balneoterápico se opta por aguas naturales sin tratar y recogidas a pie de manantial, es decir, que cuanto más se conozca un agua, pues más partido se le puede sacar. Y esto parece como medio de terapia alternativa y todo, pero en algunos otros países, eh, este tipo de terapias, las dos que vamos a analizar, no las puede hacer cualquier persona o en cualquier establecimiento. Tiene que ser en un lugar donde ya está aprobado por, obviamente, por las autoridades del país, y solo pueden implementar estas metodologías aquellas personas que tienen una licenciatura en medicina, es decir, médicos, y aquellos que han sido entrenados por los mismos médicos para poder dar este tipo de terapias. Entonces, sí se considera en estos países como algo exclusivo de la medicina. No dudo que en otros países, no dudo que en otros países se pueda dar el ejemplo de que cualquier persona puede utilizarlas, pero en este caso nosotros lo queremos ver como algo que sí está probado, que sí ya tiene fundamentos médicos, que se ha visto, que hay investigación, y aunque falta investigación, sobre todo en este tipo de terapias, que lo podemos ver, como les dije, como algo más, pues no médico, ¿verdad? No médico, no vamos a usar otras palabras, no médico, eh, pues sí, se ha visto que sí tiene ciertos resultados. Habría o valdría la pena investigar un poco más a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las propiedades y cómo funciona exactamente, pero sí se ha visto que tiene cierto nivel de alivio en los pacientes. Entonces es lo que vamos a estar revisando ahorita. En cuanto a la temperatura, el control de la temperatura de este tipo de aguas, la podemos clasificar de la manera más frecuente, es decir, si está fría o si está caliente, ¿va? Obviamente tenemos cierto nivel de temperatura que nosotros lo vamos a utilizar o como aplicación terapéutica, ¿va? Que es más o menos una variación de el frío o el calor que se presenta en seres humanos. Tenemos las aguas hipertermales, que son mayores a 38 grados centígrados, la mesotermal, que está entre 34 y 38. En la mesotermal entra la temperatura corporal del ser humano, ¿verdad? 36, 37. La hipotermal, que se encuentra entre 28 y 34, es decir, aquí estamos experimentando un agua que está más fría, y un agua fría que puede estar a menos de 28 grados centígrados. Dependiendo de lo que la vayamos a utilizar, podemos variar bastante la temperatura. Y con esas temperaturas se puede causar diferentes reacciones en el organismo. Es decir, las aplicaciones con agua fría a menos de 20 grados centígrados producen una vasoconstricción, sirven como analgésico, disminuyen los espasmos musculares e hipoxia tisular. Esas características van a hacer que se utilice mucho como una medida de urgencia en deportes, y lo hemos visto. Es decir, se aplica agua fría, en algunas ocasiones se aplica en hielo. No es tan recomendado
aplicar el hielo directamente en el tejido porque puede haber un daño de tejido, pero sí se aplica un agua fría, sobre todo después de haber tenido un entrenamiento exhaustivo, aunque se recomienda que haya este intercambio de agua caliente y agua fría, pero bueno, eso lo vemos después. Las aplicaciones de calor, es decir, ahora pasamos al agua caliente, van a producir una dilatación arteriolar y capilar, un aumento de permeabilidad capilar, van a tener también modificaciones de la permeabilidad de las membranas, aumento de la actividad enzimática, esto es importante, un aumento de la actividad enzimática y metabólica. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén buscando en su paciente, es lo que van a aplicar. ¿Por qué un aumento de la actividad enzimática y metabólica? Bueno, ya lo revisamos, que uno de los factores que pueden alterar la actividad de las enzimas es el cambio de la temperatura. Y obviamente estamos hablando de un calor no súper exagerado, ¿verdad? Un calor, un agua que esté arriba de 38 grados, tampoco la vamos a poner a 90 grados, pues no nos cosemos ahí. Pero un agua caliente, ustedes saben a lo que me refiero. Produce un aumento de la actividad enzimática y metabólica. Esto también tiene algo de lógica, ¿verdad? A menor temperatura, menor movilidad de los cuerpos. Es decir, cuando ustedes tienen frío, pues hasta ustedes mismos, un organismo ya completo, no se quiere ni mover, quiere estar ahí quietecito nada más, temblando, cobijado. Eso es lo que quieren hacer. Cuando hay calor, sí se quieren mover un poco más y hay más actividad física. ¿Ah? Bueno, lo mismo le pasa a las enzimas. También cuando aumenta un poquito la temperatura, suele haber mayor actividad enzimática o un aumento de la actividad enzimática. Sin embargo, obviamente, si pasa el umbral de temperatura, también ya no se quiere mover. Cuando ustedes tienen demasiado calor, tampoco se quieren mover, ¿verdad? Están cociéndose en sus jugos, ya no quieren moverse. Entonces, hay un rango de temperatura en el que se aumenta la actividad. También hay un aumento del trofismo tisular, tiene un efecto antiflogístico, analgésico, produce una vasodilatación distal, hay una relajación de la musculatura tanto lisa como estriada, tiene un efecto sedante, es decir, un efecto de calmante, aumenta la diuresis y la sudoración, obviamente, y también puede haber taquicardia, ¿ok? Si está muy alta la temperatura, entonces por eso también el ir a aguas termales y todo esto no se le recomienda a personas que tienen problemas de la presión o problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque podría causar este tipo de taquicardia. Entonces tenemos que controlar estos efectos. Es por eso que no cualquier persona, es a lo que me refería, no cualquier persona puede estar aplicando este tipo de terapias. Tiene que tomar en cuenta varios efectos o varias causas que puede tener o síntomas, signos, problemas, patologías que puede tener el paciente antes de aplicarle y decidir cuál es la mejor opción para aliviar el dolor que este puede tener. También existe una clasificación en cuanto a la mineralización que tiene el agua, ¿va? Y este se puede tomar en cuenta o tomando en cuenta el residuo seco, ¿va? Y eso ya lo hacemos con un aumento de temperatura. Siguiendo las indicaciones del Código Alimentario Español, esto es donde les decía que en otros países, pues sí tiene que haber algo más serio, ¿verdad? Y se van a agrupar las aguas minerales en oligometálicas, con mineralización débil, muy débil, perdón, débil, media, fuerte, y ya la mineralización marina o hipermarina. Es decir, donde ya tiene una alta concentración de minerales. Aquí esto no nos vamos a meter tanto nosotros, ¿verdad? En cuánto es la mineralización. Aquí tenemos residuos no superiores a 100 miligramos sobre litro, en la muy débil de 100 a 250, en la débil de 250 a 500, en la media de 500 a 1000, en la fuerte pues superior a 1000, ¿va? Ahora vamos a ver un poquito de las aguas oligometálicas de mineralización media. Y se ha visto que tras el consumo de estas aguas, en las 3 primeras horas se va a producir un aumento de la excreción de agua por orina. También más volumen de orina y con más catabolitos
que con agua potable ordinaria. Es decir, cuando consumen agua potable ordinaria no se ven estos efectos, pero cuando consumen estas aguas oligometálicas sí se ve. Esas tienen una mineralización media. Y el agua eliminada, pues obviamente es distinta a la tomada. Tiene una fase de eliminación sólida a las 2 o 3 horas y en ella vamos a ver un aumento en la eliminación del sodio. En estas aguas se eleva el pH de la orina y la eliminación de urea va a aumentar considerablemente. Es decir, vamos a ver un color mucho más intenso en la orina. ¿Para qué nos sirve? Pues favorece la filtración renal, ¿va? Pero también ayuda a que el riñón, se puede decir así, descanse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce un arrastre y un lavado de las vías urinarias. E incrementa de 5 a 10 veces la eliminación urinaria. ¿Por qué aumentar? Pues por las contracciones uretrales, ¿verdad? Se aumentan también, normalmente son de 3 a 5 y pasan a de 10 a 15 por minuto, lo que va a favorecer pues la disolución y evita que la orina se precipite o precipitaciones en la orina, es decir, una orina menos irritante y más protectora. Ahora vamos a ver las aguas hipermineralizadas. Estas se caracterizan por las modificaciones de las propiedades físicas que tiene el agua, por lo que son muy útiles para la rehabilitación en forma de baño, es decir, aquí no nos la vamos a tomar, nos vamos a descansar en esta agua. El aumento de mineralización va a hacer que el cuerpo pese menos dentro del agua, obviamente, y presente una mayor y mejor movilidad. También aumenta otras características como el empuje, la viscosidad, la cohesión, que hacen que dentro del agua aumente la resistencia hidrodinámica. Este factor puede ser empleado en la rehabilitación y para fortalecer la musculatura. Ya hemos hablado un poquito de las propiedades del agua. Entonces, es diferente que ustedes se metan a una alberca a que se metan a un agua hipermineralizada. Vamos a poner aquí el ejemplo. Cuando los que han nadado en el mar pueden sentir que el agua es diferente al agua de una alberca. Pesa mucho más nadar en el mar. Hay una resistencia mayor del agua. El agua se siente, por así decirlo, pesada, como más viscosa. Nos obliga a esforzarnos mucho más en el mar que en una alberca. No solamente por las olas, ¿verdad? El tipo de agua también tiene que ver. Y esto se puede usar en rehabilitación para aumentar la musculatura en diferentes pacientes. Les voy a dejar aquí una pregunta que espero que me respondan. ¿En qué pacientes recomendarían ustedes? ¿Sí? Si no la pueden responder, está bien, yo se los digo después, porque aún no han visto ese tipo de patologías, pero tal vez las han escuchado o han visto algunas que tengan que ver con el desgaste del músculo. Entonces, si me la pueden responder, se los encargo, ya saben dónde. Y bueno, vamos a ver otros tipos de aguas. Este va a depender del tipo de mineralización que tenga. Unas son las aguas cloruradas. Estas son estimulantes de funciones orgánicas y metabólicas. En aplicación interna, pues funcionan como antidiuréticos y estimulantes de la secreción gástrica y biliar. En la aplicación externa, es decir, cuando nos sumergimos en este tipo de aguas, son antiflogísticas, antisépticas, obviamente, ¿verdad? El cloro es antiséptico, estimulantes de la cicatrización y reparación de tejidos, fíjense qué curioso. Y también aumenta la flotación, sobre todo en aquellas que tienen mayor cantidad de sal. Las aguas sulfatadas son laxantes por un efecto colagogo y colerético. Las bicarbonatadas en el estómago van a ser estimulantes según la cantidad y sirven como un regulador de tampón de pH. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es un tampón de pH? Bueno, es una solución que se va a encargar de estabilizar el pH en un ambiente, ¿va? Se puede usar, nosotros tenemos nuestro propio tampón de pH, ¿verdad? ¿Cuál sería el de nosotros? Pues muy sencillo, la sangre actúa como un tampón de pH, ayuda a una regulación
del pH. Es uno de los ejemplos, tenemos otros, pero ese es como el más notable. Entonces, lo que hace es las aguas bicarbonatadas pues ayudan a regular el pH. ¿Qué es lo que les decían luego sus mamás cuando tenían problemas en el estómago, tenían un poquito de acidez? Pues la mayoría de los remedios incluyen el consumo de bicarbonato de sodio, ¿verdad? Una cucharadita en agua y les regulaban un poquito el pH, que es lo que hacen también algunos otros, pues ahora sí que medicamentos como las pastillitas, estas no voy a decir el nombre, las pastillitas estas para controlar la acidez estomacal, ¿verdad? También tienen este efecto de tampón. Y en el intestino van a favorecer la acción de los fermentos pancreáticos y la acción de la bilis. En el hígado, ¿qué van a hacer? Se van a comportar como hepatoprotectoras, es decir, nos van a ayudar a proteger el hígado. Y en cuanto al metabolismo en general, va a favorecer la eliminación de ácido úrico. En general, estas aguas ayudan al control de la respuesta anafiléctica. Tenemos también las carbogaseosas. Y las carbogaseosas en bebidas actúan disminuyendo la sensación de las papilas gustativas, facilitan la digestión y las secreciones biliares. Por eso, el refresquito este de cola, tampoco vamos a decir nombres, le sabe diferente cuando no tiene gas que cuando tiene gas. Aunque esté frío el tiempo, ustedes pueden hacer la prueba, prueben, si piensan que es por el frío, pues obviamente también influye, pero pruébenlo al tiempo con gas y al tiempo sin gas y van a ver que es diferente. Entonces estas bebidas carbogaseosas disminuyen esta sensación de las papilas gustativas. También facilitan la digestión, por eso son muy buenas después de una comidita, ¿verdad? Facilitan la digestión. Tratemos de que no tengan azúcar, pero pues les pueden ayudar. Y para las secreciones biliares. Cuando lo utilizamos en balneación va a disminuir el nivel de sensibilidad, por lo cual se puede aguantar mejor el agua fría también. Ayuda a eso. Aumentan el estímulo respiratorio y producen cierto alivio del dolor y sedación. Las aguas sulfuradas, estas aguas son plásticas, ya que el azufre en forma de ésteres y especialmente el ácido chondroitín sulfúrico va a integrar estructuras de las mucosas y los cartílagos. Son dinámicas y energéticas porque a través de mecanismos de oxidorreducción y transmetilación y transsulfuración van a ayudar a que tenga esta propiedad. ¿Qué van a hacer? Van a estimular el metabolismo. Tienen una función antiséptica. ¿Sí? El sulfuro ayuda a que no crezcan o que no proliferen ciertas bacterias. Ayudan a recuperar heridas infectadas. Son estimulantes de las secreciones bronquiales durante los primeros días. Mejoran las mucosas. Son antiespasmolíticas y relajadoras de la musculatura bronquial y el tono vegetativo. También son anafilácticas. Anafilácticas, es decir, que algunas personas pueden tener cierta reacción. Esto ya lo comprobó el balneario de Liérgenes en Santander. Es por esto que deben de tener cuidado de que su paciente, en caso de que vaya a ser sometido a este tipo de aguas, pues no tenga una reacción alérgica a la presencia de esas aguas sulfuradas. Y también va a presentar propiedades antitóxicas frente a determinados venenos y toxinas, facilitan el flujo biliar, son queratolíticas y también tienen una acción cicatrizante. Las aguas ferruginas, ya sé que este video tiene mucha letra, pero pues no hay como otra forma de explicar. Traté de encontrar más imágenes para que fuera más visual, pero no encontré muchas. Y las que encontré estaban muy, muy feas, así como demasiado pixeleadas, no se iba a ver bien y al contrario va a ser un poquito más cansado. Entonces prefiero dejarles esto y ustedes van tomando sus notitas, ¿va? Las aguas ferruginosas, la aplicación de hierro mediante estas aguas no solo ayudan con la anemia, sino que también no crean un efecto secundario, es decir,
No hay daños colaterales a menos que sea un ligero estreñimiento. Eso sí, se ha visto que hay que tomarlas a pie de manantial. También existen aguas radiactivas y aquí no se vayan a sacar de onda, no estamos diciendo que van a ser aguas que les van a hacer mutaciones o que les salga otro brazo o cosas así. No, simplemente son aguas que contienen un gas radioactivo de origen natural. ¿Y para qué nos va a servir esta agua? Bueno, tiene efecto calmante, antiálgico, descongestionante, antiespasmódico, antiinflamatorio y antialérgico. Este va a aumentar la actividad tiroidea. Las aguas radioactivas aumentan la actividad tiroidea. Van a producir una regulación cardiovascular y mejoran la microcirculación en pacientes diabéticos. Algunas indicaciones para la balneoterapia, es decir, aquí le vamos a estar recomendando pues este tipo de aguas. A pacientes reumáticos se ha visto que tiene un gran efecto en este tipo de pacientes. Los que tienen artrosis en cualquier localización, artritis en una fase que no sea aguda, ya sea reumatoide, espondilitis, psoriásica, reiter, que tengan gota, dolor en las partes blandas, ya sea también tendinitis, neuralgias, bursitis, contractura muscular, fibromialgia. Y se ha visto que el 73% de los pacientes incrementan la movilidad articular después de la estancia en balnearios y reduce el dolor de la fibromialgia. Esto puede tener un efecto similar al que se puede obtener con ejercicio físico, perdón. Entonces, 73% de los pacientes es muchísimo, es muchísimo. Obviamente no va a tener una movilidad como si no tuviera la patología, pero el que aumente la movilidad, pues claro que les va a ayudar mucho en su vida diaria. Entonces, vayan checando este tipo de cosas que les pueden ayudar luego con algunos pacientes. No quieran darles nada más pura medicina. No, a veces necesitamos otro tipo de cosas, ya sea someterse a masajes terapéuticos o a este tipo de técnicas como la balneoterapia. Quién sabe, tal vez alguno de ustedes sea de los que pongan aquí alguna clínica de eso. Y pues nos estén dando este tipo de terapias. También sirve para la lumbalgia y la cervicalgia crónica. Hay una mejora del dolor y de la capacidad funcional en la espondilitis anquilopoyética. Respecto al tratamiento que se le da antiinflamatorio, estamos hablando de que hay una mejora en cuanto a lo que se da con esto que con sus medicamentos que luego no nada más. Una patología otorrinolaringológica y respiratoria en los procesos crónicos como rinitis, poliposis nasal, sinusitis, laringitis, faringitis, otitis serosa, etc. Sirve también para el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para el EPOC, la bronquitis crónica, bronquiectasia. En los pacientes con EPOC, el ejercicio realizado en el agua va a mejorar la capacidad física que el ejercicio hecho en tierra. Sirve también para la patología renal y urinaria, infecciones urinarias recidivantes, es decir, aquellas que son recurrentes o que seguido vuelven. Hay pacientes que seguido se enferman o tienen infecciones en las vías urinarias. Para la litiasis urinaria, y aquí va a haber una reducción en la incidencia de los cólicos renales en los pacientes. En cuanto a patologías digestivas, pues ayuda en la dispepsia, gastritis, úlcera gastroduodenal, estreñimiento, hemorroides, colecistopatía no litiásica, síndrome postcolecistomía, es decir, cuando ya hay intervención quirúrgica también. Patología metabólica y endocrina para el tratamiento de sobrepeso y obesidad, dislipemias, diabetes, hiperuricemia, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Eso ya lo hemos estado revisando. Patologías cardiovasculares, sí, obviamente también sirve para algunas patologías cardiovasculares. Para la rehabilitación post-infarto de miocardio y post-accidente vascular cerebral. Para la angina de pecho, para insuficiencia cardíaca estable, para la arteriopatía periférica de grado 2 y 3, para la insuficiencia venosa crónica en cualquier fase,
para los fenómenos de Raynaud, para la hipertensión arterial sin elevación aguda de las cifras. La balneoterapia con aguas sulfuradas consigue una disminución de la tensión arterial del 6 al 13%. Puede no sonar mucho, pero pues sí hay un efecto respecto de las cifras con la balneoterapia antes de este tratamiento. En algunas patologías neurológicas, cuando hay secuelas de parálisis, polineuropatías después de una fase aguda, para la cefalia tensional, que es la que deben de estar sufriendo ustedes ahorita, el dolor de cabeza que les da en la parte de su frente y en la parte de la nuca, debido a la tensión. Estas aguas les pueden ayudar. Métanse a las aguas, métanse, relájense. Para la distrofia del simpático, neuropatías por atrapamiento y algunas neuralgias. En cuanto a la patología psiquiátrica, se ha visto que ayuda muchísimo, muchísimo para la ansiedad generalizada y el estrés crónico. Esto sí, ya está más que comprobado. A muchas personas que sufren de este tipo de ansiedad y estrés se les recomienda que se sometan a balnearios, estas aguas, a la balneoterapia, que vayan a lugares donde nazca el agua y se sumerjan en este tipo de aguas. Y sí se ha visto que tiene un muy buen efecto. También para patologías dermatológicas, si alguno de ustedes las padece, les pueden ayudar. La dermatitis atópica, que es súper común. Y se ha visto que la balneoterapia es más efectiva en la dermatitis atópica respecto a la fototerapia, que es otro que se les da a estos pacientes. La urticaria crónica, la psoriasis, la rosácea, heridas y úlceras crónicas, para cicatrices de quemaduras, el prurito crónico, la ictiosis, la dermocosmética, también aquí se usa para limpieza, hidratación, todo este rollo que luego hacemos para vernos un poquito menos feos, ¿verdad? En cuanto a la prevención de infecciones, también para la anemia ferropénica, la pérdida de peso, la anorexia sirve mucho. Para el síndrome climatérico, eso nos va a ayudar. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Los efectos secundarios son raros. Y si se siguen todas las indicaciones anteriores, y si la prescripción de estas balneoterapias la hace el médico hidrólogo, que son estos que les digo que ya se especializan como más en este tipo de cosas, médicos hidrólogos tienen que ser médicos, pues son mucho menores. En el caso de aguas calientes o sulfuradas o muy mineralizadas, pues puede aparecer una crisis termal, que es común, entre el tercer y el octavo día. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese tipo de aguas? Pues se presenta un malestar general, un poco de dolor de cabeza, insomnio, diarrea, estreñimiento, puede tener un poco de febrícula y algunos fenómenos locales como la reactivación de enfermedades crónicas ya de base que ya tenían, algunos cólicos biliares, digestivos, aumento de secreciones respiratorias y dermatosis. ¿De qué va a depender que se presenten o no? Bueno, ya habíamos visto que algunas aguas sulfuradas, pues los pacientes tienden a tener alguna resistencia a este tipo de aguas o que les pueda causar algún tipo de anafilaxis. Entonces es importante que tengamos bien claro qué tipo de agua y a qué paciente se le va a recomendar. ¿Cuánto tiempo también se va a exponer al agua? Eso se ve cuando se exponen a largos periodos en aguas calientes. Por eso no, es un tiempo limitado. También se ha visto que esto puede pasar cuando no hay un tiempo de enfriamiento, ¿verdad? Así le decimos. Un tiempo de enfriamiento es decir, que directamente del estar en un lugar muy caliente, en agua caliente, eh, la persona no tiene el tiempo de relajar el cuerpo, de enfriarlo, de someterle a un poco de agua fría, sino que simplemente terminan y se van a su casa, ¿verdad? Entonces, esto puede darles algunos de estos efectos. Para prevenir esto, pues ya sabemos, es necesario iniciar con cuidado los tratamientos, no nada más avienten al paciente así. Y vamos a ver un poquito, ya vimos balneoterapia, ahora la hidroterapia, esta es como más conocida y es muy simple, ¿verdad?
La hidroterapia es la parte de la terapéutica física que tiene como objetivo el empleo del agua como un agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura. Es decir, aquí si no nos estamos viendo que si tiene minerales, que si no tiene, que si está caliente, que si está frío. Aquí simplemente estamos usando el agua que conocemos, ¿verdad? Utilizando las características químicas que tiene el agua, mecánicas y térmicas que van a contribuir al alivio y la curación de diversas enfermedades. Aquí no solamente es un medio para realizar actividades físicas diferentes, sino que además nos permite el desarrollo del ejercicio en personas que están limitadas físicamente, es decir, personas que no pueden mover alguna de sus extremidades, ¿verdad? Y que es mucho más difícil estar nosotros con nuestras propias manos haciendo la terapia de recuperación muscular para que agarre un poquito de tono muscular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas terapias son mucho más sencillas en el agua. ¿Por qué? Porque en el agua, pues su paciente no pesa, está flotando ahí. Entonces, con ayuda de los expertos en rehabilitación, esto no lo van a estar haciendo ustedes, ¿verdad? Pero los expertos en rehabilitación van a utilizar estas aguas para poder mover mucho más fácilmente las articulaciones. Además de que el agua, al estar haciendo presión sobre el miembro que ustedes desean recuperar, el tono muscular, ayuda a dar un tipo de masaje también que ayuda como agente terapéutico. Y se ha visto que sí incrementa bastante el volumen muscular en los pacientes. Se puede utilizar en patologías con diferentes dolencias, como por ejemplo en pacientes que tienen problemas en la columna vertebral es bastante bueno. ¿Por qué? Porque también estar en el agua ayuda a relajar la tensión sobre la columna vertebral al eliminar el efecto de la gravedad, ¿verdad? Esto ayuda también al descanso de los pacientes y por lo tanto se sienten mucho, mucho mejor. Claro que en este tipo de terapias, pues sí son durante tiempos más prolongados, no es como que con que vayan una vez, pues ya se va a sentir el cambio, ¿verdad? Sino que ya tienen que adoptar durante cierto periodo de tiempo la constancia de estar yendo a este tipo de terapias. Muchas veces a los pacientes que tienen problemas de la columna, vertebral como una hernia de disco, pues no se le dice que vaya tal vez a una terapia como tal, pero sí se le indica o se le puede indicar que tome la natación como un ejercicio, ¿verdad? No tanto una natación forzada, sino simplemente que vaya a que esté 40, 50 minutos nadando por ahí, flotando si quiere nada más. Y esto se ha visto que tiene muchísimo efecto en el alivio del dolor en personas que tienen estos problemas en la columna vertebral. Para otras lesiones también como lesión del menisco, tobillos, distensiones musculares, tendinitis, contracturas, inmovilizaciones prolongadas postraumáticas, es decir, cuando no pueden mover el pie durante mucho tiempo, hay una reducción de la masa muscular y es muy bueno para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque como ya les dije, en el agua podemos movernos mucho, mucho, mucho más. Asimismo, pues resulta, ahora sí que espectacular, esa es la palabra, los resultados clínicos que se ha visto en estos pacientes para muchas patologías, ¿va? Para las personas que padecen ansiedad y episodios depresivos es muy bueno este medio terapéutico. ¿Por qué? Porque ayuda también como si estuvieran, bueno, no como si, porque sí lo están haciendo actividad física, pero al sentirse también relajados, porque el agua causa un efecto de relajación, liberan endorfinas, por lo cual aumenta la sensación de bienestar y placer. Además de que, pues, nosotros venimos de un ambiente, ¿verdad? Donde estuvimos 9 meses flotando por ahí en un medio acuoso. Entonces, el agua nos produce un cierto placer. Hay personas que le tienen miedo al agua, pero en general a la mayoría de las personas nos produce bastante placer estarnos en una alberca, en una tina de baño simplemente, en nadar, en ponernos a flotar ahí, etc. Y esto ayuda bastante a las personas que tienen problemas depresivos o de ansiedad, ¿va? Y si combinamos este estado de bienestar junto con la aplicación de fármacos,
pues en psicoterapia es súper buen tratamiento. Se va a ver que mejoran muchísimo, muchísimo estos pacientes. A nivel de hueso, bueno, también ya vimos que debido al principio de flotación, es decir, que no pesamos en el agua, pues se libera el sistema óseo. No está sufriendo presión ni los huesos ni las articulaciones. Al menos durante estos que les digo, 40 a una hora, 40, 60 minutos que estamos en el agua, sus huesos están descansando. No tienen esta presión de movimiento. Obviamente, sí vamos a estarnos moviendo en el agua, pero no es igual que con el efecto de la gravedad, sobre todo pues en la parte de las piernas, que son las que todo el tiempo nos están cargando. ¿Ah? Y también gracias a que el agua tiene una mayor densidad que el aire, pues nos va a poner una cierta resistencia hidrodinámica que usando determinados movimientos, pues puede ser empleado en el tratamiento de ciertas patologías osteoarticulares. A nivel respiratorio produce una compresión de la cavidad torácica, obviamente la presión del agua nos ayuda, y esto va a fortalecer los músculos relacionados con la inspiración, a la vez que nos va a facilitar la expiración, es decir, el inhalar y el exhalar. A nivel neurológico, ya les dije, ¿verdad? Los cambios térmicos también van a influir en la regulación del sistema simpático y parasimpático, que va a influir en la regulación del aparato digestivo, el cardiocirculatorio, el respiratorio, el renal, etc. ¿Okay? Y a nivel circulatorio, los estímulos fríos, porque cuando nos metemos al agua generalmente está fría, causa vasoconstricción periférica. Este reduce un poco el aporte sanguíneo a las zonas distales y lo dirige a los órganos centrales, ¿va? Así como hay un aumento en la temperatura que produce una vasodilatación, aumentando el riesgo sanguíneo local. Eso nos ayuda también. A nivel cardiológico, pues ahora sí que se ha visto que tiene beneficios, libera el corazón por efecto de la gravedad del peso de la sangre en su retorno. Como les dije, estamos en un medio donde la gravedad prácticamente no existe para nosotros, ¿verdad? Es lo más cercano que tenemos a estar en el espacio, estar flotando en el agua, donde no hay esta exigencia de la gravedad por estarnos jalando. Ya vimos por qué flotamos y todo, ¿verdad? Entonces, esto ayuda también a descansar un poquito el corazón, ya no siente tanta la presión, si estamos por ahí flotando, de enviar la sangre a las extremidades inferiores y que luego vuelvan a subir desafiando la gravedad, ¿cierto? Nos ponemos a flotar y ahí estamos en un eje también que nos ayuda, es súper, súper a gusto para el corazón, les ayuda a descansar. Favorece el retorno venoso y el reducimiento del estancamiento sanguíneo en el sistema venoso de los miembros inferiores. Disminuye edemas y retención de líquidos. Hay un aumento del retorno venoso y es interpretado como una falsa sobrecarga hídrica. Se activan algunos sistemas como el sistema renina, angiotensina, aldosterona a nivel de riñón. Va a aumentar la diuresis, eso lo hemos visto, ¿verdad? Cuando vamos al agua, luego nos dan ganas de ir al baño, aumenta la diuresis. Es uno de los efectos, sobre todo en insuficiencia cardíaca. En lugar de estar utilizando algunos medicamentos que sean diuréticos, pues el agua nos ayuda bastante. Los estímulos térmicos y su efecto sobre la vasoconstricción y vasodilatación periférica va a influir en la regulación de la tensión arterial, lo que va a producir una hipertensión o hipotensión respectivamente, ya sea lo que estemos por ahí queriendo analizar, así como un aumento o descenso de la frecuencia cardíaca, también es lo que vamos a ver. ¿En qué enfermedades nos resulta de gran utilidad la hidroterapia? En el tratamiento de varices, hemorroides, cistitis, incontinencia, ciáticas, apoplejías, infertilidad masculina, en algunos casos solamente, problemas menstruales, la dismenorrea, la menorrea, en el síndrome premenstrual, en los problemas de pechos conocidos como mastalgia, en la transpiración excesiva, en el eczema, urticarias, celulitis, durezas, el pie de atleta,
estrés. En el pie de atleta solamente baños de pie y también en los callos, que es como más lo que hacen en los spas y este tipo de cosas. En el control del estrés, en algunas enfermedades mentales y en la artritis. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la balneoterapia y la hidroterapia? La diferencia es que la última, esta hidroterapia, utiliza cualquier tipo de agua como agente físico cuando es aplicada por vía tópica o externa y puede utilizarse agua tratada. Esto la vemos mucho en spas y centros cosméticos, que era lo que les decía aquí, ¿verdad? La vemos mucho, es como donde más lo conocemos. Y la balneoterapia, pues obviamente tiene que ver la cantidad de mineral, el tipo de mineral, el agua que se está utilizando, si es de manantial, si no es de manantial, si es tratada, si no es tratada, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde cualquier punto de vista, desde que examinemos el agua, pues nos va a dar pautas para proponer alguna actividad terapéutica. De ahí que el agua se pueda considerar normalmente como algo medicinal. Y bueno, chicos, aquí terminamos las aplicaciones clínicas poco conocidas del agua, ¿va? Con esto terminamos el tema de la unidad número 2. Cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Por favor, cuídense, estudien mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.